Ok, el tema de hoy se titula Renacer, una nueva oportunidad. A veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué me pasan X o Y cosas? Pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿cuál es el plan que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el propósito de que yo estoy aquí? ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Muchas veces nosotros realizamos nuestros propios planes sin saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A continuación vamos a ver varios ejemplos de cómo, a pesar de las dificultades o de lo que nosotros podamos hacer, Dios siempre nos da una oportunidad de renacer en su gracia, porque siempre Dios tiene un plan para ti. José, de la cárcel al palacio. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Génesis 41:40. Más adelante vamos a ver quién le dice esto a José y por qué. Pero nos hacemos la pregunta, ¿quién era José? A grueso resumen, voy a mencionar los puntos más críticos sobre la vida de José y quién llegó a ser gracias a la mano poderosa de Cristo. José, un joven odiado por sus hermanos mayores, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente por no aceptar las provocaciones de la esposa de Potifar, y después de tantas penurias llegó a ser un hombre importante en el reino de Egipto. Dios tiene los mejores planes para nosotros, pero nosotros somos quienes muchas veces arruinamos los planes que Dios tiene para nosotros. Dios quiere tu felicidad. Eso nosotros debemos saberlo. Dios quiere que seamos felices. El plan de Dios jamás fue que llores. Dios te creó para que seas feliz. Es por ello que sus planes son los mejores para cada uno de nosotros. Ahora, Dios tenía un plan para José. Dios le mostró en sueños los planes grandes para él. En 2 sueños, José ve la manera extraordinaria en que Dios quiere dirigir su vida. Los sueños eran de Dios, no era una invención de José. Su juventud lo motivó a contar sin medir sus palabras. Se envaneció y les contó su sueño a su padre y hermanos. Y a causa de ello fue vendido como esclavo. Aprendió con lágrimas que no debió alimentar el odio de sus hermanos. Pero los planes de Dios pueden ser restaurados. A pesar de que nosotros mismos podemos arruinar el plan de Dios para nuestras vidas, Él, que es fiel y justo, puede restaurar su plan para cada uno de nosotros. Cuando todo estaba aparentemente perdido, cuando todos tus sueños, planes y metas están empolvados, sin la posibilidad alguna de que se concreticen, porque es humanamente imposible, José nos enseña que con Dios todo es posible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. José, con la ayuda de Dios, interpretó el sueño que tuvo el faraón y en reconocimiento de ello, el faraón lo puso sobre la casa de Egipto y le dijo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Eso es un gran galardón que le dieron a José en ese momento. Dios restauró su plan sobre José. A pesar de que José en un momento pudo pensar que todo estaba perdido, nunca dejó de confiar en Dios. Y Dios hizo maravillas en su vida. No hay lugar difícil de donde Dios no puede sacarte. Dios te da una nueva oportunidad para cumplir tus metas y sueños. Esos sueños que Él puso en tu corazón y que por algún motivo no se pudieron concretizar. Confía en Él y Él hará. Nuestro segundo ejemplo es la vida de Moisés, del desierto a la grandeza. Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés fue un gran patriarca, general, administrador, legislador, estadista, libertador, entre otras cosas. Para llegar a este nivel le tomó 80 años. Dios no tiene prisa.
Él toma el tiempo que sea necesario para lograr su objetivo de transformarnos en hombres como Moisés. Dios no tiene prisa. Él siempre ha existido y siempre existirá. Nosotros somos lo que a veces por nuestra prisa no podemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos saber que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Debemos siempre estar conectados con Dios y pedirle que nos transforme y prepare, así como Él transformó a su siervo Moisés. Vamos a ver por cuáles escuelas de la vida tuvo que pasar Moisés para ser preparado y hacer la obra del Señor. Él pasó por la escuela del palacio, que fue su primera escuela. Fue llevado a este lugar cuando era bebé de una manera milagrosa diseñada por Dios mismo. Dios mismo fue quien diseñó la manera para que Moisés pudiera estar en el palacio desde que era un bebé, con un gran propósito. En la escuela del palacio, Moisés aprendió cuál era la cultura del reino, cuál era la educación que recibía un príncipe, costumbre de la familia real, cuál era la alimentación que llevaba la familia real y cuál era la vestimenta que debería tener un príncipe. Discúlpame, que esto está un poco... ¿Y cuál era la vestimenta que debía tener un príncipe? Dios no dejó que Moisés creciera con mentalidad de esclavo, sino con una mentalidad de un líder. Por eso lo llevó al palacio, para saber cómo vivía un rey y fuera instruido de esta manera. Pero no todo se queda ahí. Moisés también tuvo una segunda escuela y que no fue menos importante que la primera, y fue la escuela del desierto. En el palacio él lo tenía todo. Él pedía por su boca y lo tenía. En el desierto no tenía nada. Esta es la escuela del desierto, donde se forma el carácter. Tú puedes ser una persona con una gran mentalidad, tener muchas metas, tener grandes pensamientos, pero si no tienes carácter, no vale nada. Hay un descuadre, porque para poder lograr los objetivos se necesita tener carácter. Dios no dejó que... En el desierto, Moisés aprendió lo que es la soledad, la angustia, el fracaso, la persecución y la crítica. En esta vida, Dios trabaja con propósitos. Todos atravesamos en ocasiones algún desierto de nuestra vida, ya sea el desierto de la soledad, del abatimiento, de escasez o un desierto espiritual. Pero debes saber que en cada situación difícil tienes la oportunidad para avanzar en confianza y fe hacia el propósito de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Hoy, pon tus ojos en Cristo y no en las cosas efímeras de esta vida. Nuestro tercer ejemplo es Jonás, que fue del vientre a la misión, del vientre del pez a la misión. Vino de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás fue un siervo de Dios que fue llamado para realizar una misión muy semejante a la de los profetas: llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba sumergido en la iniquidad. A diferencia de los demás, Jonás respondió diferente y fue huyendo de la palabra de Dios y de la misión que Dios le había asignado. Dios nos llamó con un propósito en particular. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, las cosas nos salen mal y cuando estamos en la profundidad del fracaso, el Señor nos dice: no todo está perdido. Hay una nueva oportunidad para ti. Los planes de Dios. El plan de Dios para Jonás fue hacer de él un gran mensajero, hacer de Jonás un canal de bendición. En el plan de Dios está que tú y yo seamos canales de salvación y bendición para las personas que nos rodean con los dones que Él nos dio. No necesitamos ir a otra ciudad a predicar y salvar almas. Donde estamos, debemos ser un canal de salvación y bendición para las personas que nos rodean. No todos tenemos talentos, algunos para la música, otros para el habla y otras personas para el servicio. Pero todos tenemos un talento que podemos utilizar para que las otras personas sepan que tienen
Dios que los salva y los ama y que a través de nosotros sepan que nacieron para ser salvos. Mi padre siempre utiliza una palabra que siempre que la escucho me marca y me dice, tú naciste para ser salvo, tú no eres cualquier cosa, tú eres una criatura hecha por Cristo y naciste para ser salvo. Jonás es llamado para ir a Nínive como un evangelista, como un profeta para pedir que el pueblo se arrepienta y así no reciba las consecuencias de su mal proceder. Jonás al principio desobedeció, pero por medio de una sucesión de acontecimientos fue inducido a cumplir con la misión. Los habitantes de Nínive se arrepintieron y un tiempo después abandonaron sus pecados. Se enojó Jonás, pero Dios justificó la bondad divina. Jonás tuvo que pasar 3 días, 3 noches en el vientre de un pez para poder comprender cuál era el plan de Dios en su vida. Por su irresponsabilidad casi se pierden 120,000 personas. No seamos como Jonás al ejecutar nuestros propios planes, porque eso solo traerá tristes consecuencias para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Nuestro próximo ejemplo es la mujer adúltera, quien tuvo una nueva oportunidad. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No hay nada más duro en la vida, no hay golpe más fuerte que sentirte fracasado. Sobre todo si fracasas en 3 áreas importantes de la vida que son la vida matrimonial, la conducción de los hijos y el desarrollo laboral. En esa área yo el desarrollo laboral lo sé, todavía no sé lo de la matrimonial y la conducción de los hijos, pero los padres que están aquí sí me entienden. Entonces, sentirse fracasado es uno de los golpes más fuertes que podemos tener en la vida. Los grandes maestros de la sabiduría, fariseos y saduceos, tenían una interpretación distorsionada de quién era el Mesías y de su venida. Por eso, Jesús le hablaba fuertemente y con eso movió el barco de la religión de ellos. Recordemos que Dios perdona aún al peor pecador y puede transformar cualquier vida en victoria y felicidad. Los fariseos y saduceos armaron una operación para acabar con Jesús, o pensaban ellos que iban a acabar con Jesús. Los fariseos tenían la carnada perfecta, supuestamente para acabar con Jesús. Contrataron a un varón para seducir a una mujer, y los fariseos fueron espectadores de este hecho morboso. Ellos aparecieron como si fueran la Policía Nacional, se tiraron y dijeron, ok, ya te agarramos en el acto. Y le decían a la mujer, mujer, tú eres una mujer adúltera, culpable de adulterio. Entonces ahí estaba la pobre mujer siendo humillada de la manera más vergonzosa que podía haber en esa época. Le decían adúltera, adúltera, morirás. Jamás ellos se imaginaron cuál era el plan de Dios en la vida de esa chica. El plan de Dios era otro en ese momento. Y ahí estaba Jesús en ese momento, en el mismo nivel de la mujer adúltera, mirándola con amor a los ojos. Se inclinó y escribió en el suelo. Y cuando se levanta, dice, quien no tenga pecados, que lance la primera piedra. La capacidad de amar y perdonar de Jesús son infinitamente más grandes que tu capacidad de pecar. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán grande sea tu pecado o cuán lejos te hayas ido. No hay lugar tan lejano del que Dios no pueda traerte de vuelta. Dios siempre está presto a perdonarnos y no importa qué tan profundo creamos nosotros estar. Dios siempre está ahí para nosotros. Solo debemos aceptar su perdón. Pedro también tuvo una nueva oportunidad y le dijo Dios a Pedro la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro fue un discípulo de Jesús. Su característica principal fue el ser un hombre temperamental, apasionado. Su oficio era ser pescador en el mar de Galilea. Cuando fue llamado a seguir a Jesús, se convirtió en un fiel e incondicional discípulo de Cristo. La última pregunta, que fue un dardo que llegó al corazón de Pedro. Si en algún momento quedaba algún ladrillo del gran muro de soberbia que tenía Pedro, esa pregunta fue la que terminó de hacer caer esos ladrillos.
Y Pedro responde, pero ya no utiliza un sí, te amo. No, más bien apela al Señor, diciéndole, Señor, tú lo sabes todo, conoces lo más profundo de mi corazón, sabes que te amo. Pedro se había sentido lejos de los planes de Dios. Sin embargo, Jesús le vuelve a hacer un llamado a servirle y le dice, apacienta mis ovejas. El encuentro con Jesús produce en el ser humano una oportunidad de cambiar nuestra vida. La presencia de Jesús en la vida de Pedro permitió que deje de confiar en sí mismo y ahora presentarse tal cual es Él a Dios. Al momento que Cristo nos habla, es inevitable resistirnos. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Tratamos de hacerle creer a Dios que lo amamos. Pero Él, que es amoroso y misericordioso, con tierna voz dice, ¿me amas? Porque Él sabe que Él es el único que puede entrar en tu corazón y generar el cambio necesario para poder consagrar tu vida a Él. El último ejemplo que tenemos es el ladrón en la cruz, cuando Dios le dio una nueva oportunidad. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre se encuentra con Jesús suspendido en la cruz del Monte Calvario. En medio del dolor agonizante, este ladrón sintió la necesidad de buscar la última oportunidad de su vida. El segundo hombre clamó por ayuda, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y te acepto como mi Salvador. No basta creer en Jesús para tener una nueva oportunidad. Tienes que decidir nacer de nuevo. No debes postergar la decisión para un mañana. Es ahora que debes reconocer tu pecado y pedir la salvación de tu vida. No importa en qué lugar estés o en qué situación estés. Hoy es el día de tu salvación, porque no hay un mañana. No importa quién seas, ni de dónde vengas. Estos dos hombres tuvieron la oportunidad de creer y aceptar a Jesús en el peor momento de sus vidas. Pero solo uno pudo vencer el yo, el orgullo, el egoísmo y aceptar a Cristo, porque solo Jesús puede y quiere darte la salvación. Hoy es el día de tu salvación. Dios te da una nueva oportunidad, porque tú naciste para ser salvo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener una oración y vamos a concluir. Padre, Señor y nuestro Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por permitirnos aquí estar en este momento. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a sentir que tú nos das esa oportunidad de poder volver a reconciliarnos contigo, Padre. Que tú estás ahí presto a escucharnos y a darnos tu perdón. Ayúdanos a renacer en ti nuevamente, Padre, y que cada día podamos hacerlo, porque todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén.